Una sola cosa es necesaria: estar cerca de Jesús. Santo Padre Pío de Pietrelcina. Hoy 23 de septiembre, los católicos celebramos al Santo Padre Pío de Pietrelcina, nacido en 1887, bajo el nombre de Francesco Forgione, hijo de Grazio Forgione y María Giuseppa, quien cariñosamente le llamarían después el Padre Pío. Este franciscano recibió los estigmas de Cristo, quien quiso asociarlo de manera especial a su pasión. He ahí el porqué de estas palabras del santo: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. San Pío de Pietrelcina fue un fraile y sacerdote italiano perteneciente a la orden de los hermanos menores de los capuchinos. Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies, el costado y el hombro. Se hizo célebre también por haber obrado milagros en la vida por los dones extraordinarios que Dios le concedió. Uno de esos dones fue la extraordinaria capacidad de acercarse y entender el alma humana, a tal punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el alma humana, que brota de la caridad que movía su corazón, lo convirtió en un confesor único. Abundantes testimonios corroboraron que quienes acudían a él para confesarse encontraban ese socorro de Dios que acoge al pecador. El Padre Pío nació en Pietrelcina, Italia, pero cuando recibió el hábito de franciscano capuchino, tomó el nombre de Fray Pío en honor a Pío V. A los 5 años tuvo una visión de Cristo, quien se le presentó como Sagrado Corazón de Jesús. Cristo mismo posó su mano sobre la cabeza del pequeño Pío. El niño, en respuesta, le prometió que sería servidor de él siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Desde entonces, Pío tuvo una vida marcada por una estrechísima relación con Jesús y con su madre, la Virgen María. Ella se le apareció en numerosas oportunidades a lo largo de su vida. Cumplidos los 15 años, Pío se presentó para ser admitido en el convento franciscano de Morcone. Esos fueron años muy intensos, marcados por repetidas visiones del Señor, en las que mostraba las luchas que tendría que librar contra el demonio por el resto de sus días. El 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que lo obligaron a sus superiores a enviarlo a Pietrelcina para que se recuperara. Años más tarde, en 1916, Pío llega al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda a permanecer en ese convento, tras cuyas paredes recibió la gracia de los estigmas. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918, cuando estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de misa. Se me acercó Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos, el costado.
escribió San Pío a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado, las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón, que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, y levantando himnos de agradecimiento a Dios, añadió: el Padre Pío asimismo fue el hombre preocupado por los más necesitados. El 9 de enero de 1940 convenció a sus grandes amigos espirituales de fundar un hospital para curar cuerpos y también almas de la gente necesitada de su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. El Padre Pío partió a la casa del Padre el 23 de septiembre de 1968, después de horas de agonía, repitiendo con voz débil: Jesús, María, Jesús, María. Con su proyecto de alivio del sufrimiento, nacen los grupos de oración. San Juan Pablo II tuvo una especial admiración por él, y no son pocos los que señalan que el Padre Pío, en confesión, le predijo que llegaría a ser Papa, de acuerdo a una carta enviada por el Papa Peregrino a los frailes de San Giovanni Rotondo, unos 3 años antes de morir en el 2002. Siendo aún un joven sacerdote, conoció al Padre Pío y se confesó con él. El contenido de dicha carta solo se pudo hacer público de acuerdo a la voluntad del Papa luego de su muerte en el 2005. En ella Juan Pablo II llamaba al Padre Pío generoso dispensador de la gracia divina, siempre a disposición de todos. Lo describe además como alguien lleno de receptividad y sabiduría espiritual, especialmente en la dispensación del sacramento de la penitencia. Fue el mismo San Juan Pablo II quien dio fe de por qué grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. En ciertos círculos se decía que era un confesor excesivamente riguroso, que trataba con dureza a los peregrinos. Sin embargo, estos siempre regresaban, pues gracias al santo se hicieron más conscientes de su grave pecado y por eso regresaban genuinamente arrepentidos. Durante la canonización de San Pío de Pietrelcina, el 16 de junio del 2002, San Juan Pablo II dijo: oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. Santo Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros que recurrimos a ti.